Sabes, yo no voy a la iglesia porque es muy aburrido. Bueno, creo. Y tampoco voy a la iglesia porque eso es ir a llenarle de plata los bolsillos a los pastores. Y no. Ya, pero es que la iglesia no es para eso. Y además tampoco voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Bueno, pues puede que haya uno que otro, pero no. Además, yo no voy a una iglesia porque sigo a Dios a mi manera. ¿Qué? ¿Y cómo se supone que se hace eso o qué? Estas y muchas más son algunas de las razones o excusas que hemos escuchado o que incluso hemos dicho para no ir a una iglesia. La iglesia es aburrida. Si esto te está pasando a ti o sientes que cuando vas a una iglesia te parece aburrida, tal vez es porque necesitas dar un paso al frente y empezar a servir en algo. O tal vez si estás sirviendo en algo o te han pedido el favor de que ayudes, colabores o participes en alguna actividad, quizás estamos escogiendo la actividad equivocada. Tal vez si algo no te gusta, tal vez si algo no te fluye, si sientes que vas como nadando en contra de la corriente, colocar a alguien, por ejemplo, de maestro de niños cuando no tiene esa vocación es algo bastante complejo. O alguien en la alabanza meterlo porque no hay en qué más meterlo y necesitamos que sirva en algo. Si algo tienen en común las iglesias, aparte de seguir al mismo Dios, es que hay muchas actividades para realizar dentro de ella. No podemos reducir el servicio en la iglesia a solamente la alabanza y predicar. Hay muchas cosas más que podemos hacer dentro del cuerpo de la iglesia. Entonces, tal vez la iglesia no es aburrida. Tal vez es que no hemos encontrado en qué servir o en qué participar. Yo no voy a la iglesia a llenarle los bolsillos a un pastor. Aquí quiero presentar algo que se conoce como responsabilidad espiritual, entre comillas, discernimiento. No voy a tapar el sol con un dedo. Sé que hay pastores que a veces obran mal o que se nota que su función es el dinero y no el predicar. Pero también hay buenos pastores que se dedican a hacerle caso a lo que le dijo Jesús a Pedro. Apacigua mis ovejas, a pastorear esas ovejas. Esto de discernimiento y de responsabilidad espiritual es nosotros saber a qué pastor seguir. Ahora, no quiero provocar acá un montón de desertores en una iglesia porque crean que un pastor es malo cuando realmente no lo es. Saber que al pastor al que estamos yendo a su iglesia es un pastor bueno. Es un pastor que sabemos y que conocemos que predica lo que realmente la Biblia dice y no lo que a él se le ocurre, no movido por sus emociones y tampoco con la necesidad o la influencia de querer buscar su beneficio propio. Ahora, esto no solamente se reduce a los pastores, también se reduce a los líderes de alabanza, líderes de grupos de oración, células familiares, como sea que le digan en tu iglesia. Pero ese es el punto, tener una responsabilidad espiritual de que nosotros estamos siguiendo y le estamos poniendo cuidado a una persona que sabemos que tiene un buen testimonio, que sabemos que su intención es trabajar para el reino de los cielos y no para sí mismo. Y también tener una madurez espiritual y entender que todos somos humanos y que todos podemos caer, desafortunadamente, pero Dios tiene una gracia abundante con todos nosotros y bueno, pues podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando. Y en algunos casos sí es necesario dar un paso al costado. Pero creo que no es sensato meter a todos dentro de un mismo costal. Todos somos humanos y que cualquiera se puede equivocar, incluido un pastor, un líder o aquella persona a la que ves como un ejemplo a seguir en este tema de seguir a Cristo. Aquí podemos hablar de la otra excusa. Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. La idea de la iglesia es restaurar vidas. Con el Espíritu Santo trabajamos para que Él revele a Jesucristo y gracias a esa revelación las personas podamos cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, cambiar nuestros pensamientos. Cada persona tiene un proceso diferente. Ahora, yo con esto no quiero justificar las cosas negativas, así como la doble vida, el pecado, el pecar y rezar y con eso empato. Pero sí quiero resaltar que todos tenemos un proceso diferente y realmente el proceso acaba cuando ya nos vayamos con el Señor. Una vez le escuchaba a una persona decir, el declive de todo cristiano es pensar que uno ya es producto terminado. Y es verdad, así llevemos años en la iglesia sin pecar, aún no somos producto terminado. Porque es que el pecado no es solamente faltar a los 10 mandamientos. La Biblia incluso habla de que aún conociendo lo bueno y no lo hacemos, se nos considera pecado.
Pero eso es tela para otro video porque la verdad es un tema bastante extenso y quiero hablar es de lo de las iglesias. Lo importante es entender que todos necesitamos a Cristo y que ninguno es producto terminado, sino hasta el momento en el que el Señor nos lleve, e incluso creo que no seríamos producto terminado en ese momento, porque pues para algo es la gracia, para algo Jesús va a estar intercediendo por nosotros todo el tiempo. Así que lo mejor es concentrarnos en nuestro propio proceso y avanzar y si podemos ayudar a otros, pues hacerlo. Y esta es mi favorita. Yo sigo a Dios a mi manera. La cantidad de veces que yo he escuchado esto es impresionante. Es importante tener a alguien que nos ayude, que nos guíe y que nos oriente. Surgen varias dudas. No sobre Cristo, que también puede pasar, sobre su vida, sobre lo que hizo, sobre lo que quería decir, sobre cómo estaba hablando, qué quería explicar. El tema de las parábolas puede ser bastante confuso si uno no tiene como una especie de guía. Y tener a alguien que lleve más años o más estudio o que tenga facilidades tal vez para aprender y conocer un poco más sobre Cristo es una ayuda bastante importante. Recuerdo una vez que un pastor predicaba y decía, cada vez que ustedes se coloquen de frente a un pastor que esté predicando, tiene que tener el conocimiento bíblico de que cada cosa que esto está escuchando sea verdad, que sea cierto, que no sea una habladuría. Por ejemplo, pues espero que esto no pase, pero es un ejemplo. Si vamos a una iglesia y un pastor, un líder, coge y se presenta a sí mismo como un Cristo, ¿sí? Como la reencarnación de Cristo o el nuevo Cristo, pues no, ahí sabemos que eso está mal. Porque Cristo en su palabra nos enseña que Él es el único Cristo y que a partir de Él lo que iban a aparecer era un montón de Cristos falsos. Tenemos a alguien que nos instruya, tenemos a alguien que nos guíe, tenemos a alguien que nos resuelva a veces las dudas que nos pueden surgir al momento de ir avanzando con Cristo, y eso está bien. Lo que no está bien es echarle toda la responsabilidad a esa persona por nuestra vida, ¿sí? Es que no oramos porque mi pastor no me dice que ore y no me llama todos los días a recordarme que tengo que orar, no. O es que no leo la Biblia porque no la entendemos, no. O sea, leamos la Biblia y si tenemos dudas, pues después lo buscamos y se las preguntamos. Que si es un buen pastor, un buen líder, pues obviamente te va a ayudar con todo esto y con todas las dudas que podamos tener. Pero este video no tiene la intención de responder cada una de las excusas que han habido o que podrían haber al momento de rechazar la idea de ir a una iglesia. La verdad, cada persona puede tener una excusa y defenderla capa y espada, y puede que sea válida, puede que no lo sea mucho, puede que una sea con justa razón y otras sean más como por prevención. No sé, hay demasiadas excusas y la verdad se haría eterno el video y no hay tiempo para hacer todo ese video y tampoco muchas ganas. Es lo que somos. Hombres de carne y hueso con el tiempo limitado y la verdad no quiero. Pero lo que sí tengo ganas de hacer con este video es presentarte 4 razones por las cuales deberías considerar poner un pie en una iglesia y empezar a congregarte. Y por qué no, tal vez es tu caso, no lo sé, considerar volver a congregarte en una iglesia. Es decir, reconciliarte no solamente con Dios, probablemente ya lo has hecho o no lo has hecho, pero sí reconciliarte con la idea de congregarse. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiero recordar una cosa, y es que para la iglesia es fundamental la comunión con el Espíritu Santo. Jesús empezó su ministerio fue cuando se fue al desierto y volvió lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto, superó la tentación y ahí empezó su ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder servir, para que la iglesia avance, lo fundamental es el poder del Espíritu Santo. No son las actividades, no es la alabanza, no es el tipo de predicación que haga la gente, no. Es el Espíritu Santo lo importante. Y si tú quieres, leyendo Hechos, el capítulo 1 y el capítulo 2, te vas a dar cuenta que esta iglesia en ese momento fue llena del Espíritu Santo, lo cual provocó que esta iglesia empezara a obrar de esta manera. ¿Qué ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo? Pues aquí aparece nuestro querido amigo Pedro, el apóstol. Y este apóstol lo que hace es predicar. ¿Qué predica? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y que todo aquel que crea en Jesucristo va a ser salvo
y va a tener una vida nueva. Y que va a morir al pecado y va a resucitar como una nueva criatura, así como Jesucristo ha resucitado. Así a grandes rasgos es el Evangelio. Si quieres que hablemos un poco más del Evangelio, déjame en los comentarios y ahí podremos hablar un poquito más sobre eso. Y vemos que muchas personas se quieren acercar más a Jesús, más a esto del Evangelio, a vivir el Evangelio, porque como señal de arrepentimiento de sus pecados deciden bautizarse. Y toda esta gente, junto con los apóstoles y más personas que estaban ahí, es lo que nosotros conocemos como la primera iglesia, llena del Espíritu Santo. Y esta iglesia se dedicaba a 4 cosas, que en este caso yo las he nombrado razones, pero son 4 actividades que se pueden hacer en la iglesia. Preservar en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. ¿Por qué el preservar la doctrina de los apóstoles? Porque ellos fueron los que vivieron con Jesús. Jesús predicaba en una barca, en un monte, y lo escuchaba muchísima gente. Después, cuando acababa la predicación o acababa de hablar con la gente, se retiraba y se iba con sus discípulos. A esos discípulos les explicaba, por ejemplo, sus parábolas, que no eran fáciles de entender para todo el mundo. Con sus discípulos comía, con sus discípulos viajaba. Y sus discípulos vieron hacerlo cualquier cantidad de milagros, ¿sí? Resucitar muertos, como en el caso de Lázaro, sanar enfermos, devolverle la vista a los ciegos, hacer que los cojos caminaran otra vez, exhortar demonios, calmar la tempestad, caminar sobre las aguas, resucitar de los muertos. Muchos. Incluso también lo vieron transfigurarse. Bueno, solo Juan, Pedro y Jacob, pero lo vieron. Jesús, cuando los llama, no solamente los llama en plan de síganme y ya, sino también les enseña, les da autoridad para exhortar demonios y también para sanar enfermos. También los exhorta. A Juan y Jacobo los exhorta porque las bellezas estas querían hacer llover fuego en una ciudad que no quisieron recibir el mensaje. Ahí dónde está la gracia, dónde está la misericordia, en ningún lado, pero ellos querían obrar de esa manera. Y Jesús los exhorta y los ayuda a ser mejores día a día. E incluso puedo llegar a decir que Jesús tenía expectativas con ellos, y no eran bajas, eran altas, al darles esa promesa de que mayores cosas harán en mi nombre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién mejor persona que ellos que estuvieron día y noche detrás de Jesús aprendiendo y recibiendo toda esta información para que sean estas nuevas personas las que se encarguen de enseñar a los demás, de exhortar a los demás, de mostrarles, bueno, tal vez propiamente no cómo se hace un milagro, pero que vean que se puede hacer milagros, que crean que Jesús está vivo, que crean que todo eso que Jesús enseñó, ellos también pueden ser parte de esas vivencias? Y es que el intentar aprender de Dios a la manera de uno o bajo lo que uno cree que es correcto es como pegarse un tiro en un pie. Y nosotros, al ser seres humanos, tenemos tanto cosas buenas como cosas malas. Y estas cosas malas a veces necesitamos la ayuda de alguien más que nos ayude a ver qué estamos haciendo mal, que nos muestre otra perspectiva. Segundo, comunión. Cuando Dios crea toda la creación, crea al hombre y a su vez crea a la mujer. Esto tiene un propósito y es que se llama la familia. Dios crea la familia, pero no solamente se queda Dios con la familia. Generaciones después sale Abraham y a Abraham se le promete que va a ser el padre de generaciones. Usando a su nieto Jacob se crea lo que es Israel con todos sus hijos y toda esa familia grande y numerosa y llega a ser un pueblo completo, cuyo pueblo después a Moisés se le enseña cómo hacer para que todo el pueblo junto, unánime, en comunión, se presente en paz a Dios. Con todo esto que ocurre en el tabernáculo y todas las fiestas que ellos van a celebrar como pueblo unánime delante de Dios. Jesús también les enseñó a vivir en comunión entre ellos mismos. La gran comisión, que es como el objetivo principal de la iglesia, no se lo dijo solo a Pedro, o a Juan, o a Pablo, o al que sea. Se lo dijo a todos en general. ¿Sí? Y por todas las naciones, haciendo discípulos y predicando el evangelio. Estoy parafraseándolo. Les enseñó a orar juntos, como un grupo. Les enseñó sobre la misericordia y el perdón entre ellos mismos. A Dios no solamente le gusta que haya comunión, sino le encanta y es algo extremadamente importante para Él. Y tiene todo el sentido, porque una sola persona
con sus virtudes, puede hacer muchas cosas. Pero habrán falencias y cosas que no podrá hacer. Y al haber otra que complemente esas falencias, podrán avanzar más. Acabo de definir básicamente un matrimonio, pero la idea es esa. Como vemos, la comunión tiene este maravilloso poder de cubrirse todas las falencias que pueda tener uno el otro y entre todos nosotros apoyarnos y ayudarnos y avanzar con esto del mover el reino de los cielos, de evangelizar, de predicar, de que más personas se acerquen a Jesús. Partimiento del pan. Esta es una extensión del punto anterior. Así como hay comunión para poder avanzar y predicar el evangelio, la verdad es que uno no todo el tiempo está en modo predicación y en modo evangelio. Sí es verdad que Jesús se dedicaba a predicar y a mover el evangelio y a acercar a las personas al reino de los cielos y trabajar en pos de eso, pero no todo era trabajo. También sacaba el tiempo para compartir con sus discípulos. Él viajaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, compartía tiempo con ellos e incluso los veía como sus amigos. Así que eso es partir el pan, es crear vínculos, es crear lazos. No es solamente sentar y comer, no, sino normalmente cuando tú estás ahí en plan relajado, comiendo, pues estás hablando, conversas con las personas, las conoces un poquito mejor y así se crean lazos. ¿Eso quiere decir que voy a ir a la iglesia a hacer amigos? Por favor, ve a la iglesia a hacer amigos. Te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro. No hay mejor lugar para tener amigos que una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos buscando agradar a Dios. Y cuando tenemos amistades que se ponen en esa sintonía con nosotros de hacer cosas para agradar a Dios, o por lo menos cosas que no lo desagraden, pues es mejor. Si tenemos amigos que nos están cada rato colocando bajo tentación, pues es complejo, es complicado y va a ser muy tedioso y va a ser mucho trabajo. Ahora, ¿solo tengo que tener amigos en la iglesia? No, ten amigos donde tú quieras, ¿sí? El punto es que los amigos, sean buenos o malos, pues tienen influencia sobre nosotros. Entonces, tener unos amigos en los que podamos, por lo menos, tener cierta influencia de Cristo, está bien, no está mal. Y los amigos que no son cristianos, pues también. De paso, si tenemos la posibilidad, tenemos el chance, les predicamos y les compartimos de Dios. Pueden que algunos acepten, pueden que otros que no, pueden que algunos sean muy buenos amigos y digan, no, con eso no voy, pero sigamos avanzando, sigamos sembrando y dando un buen testimonio, porque uno no sabe, en algún momento el Señor puede llamarlos y hacer que estas personas también se acerquen a Dios. Ahora, no se trata de ser la persona más social del mundo, pero sí por lo menos crear un vínculo con alguien, con uno, por lo menos uno. Compartir nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos con alguien puede darle un sabor diferente a la vida. Oraciones. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No hay mayor muestra de la unión que tiene una iglesia que la oración. Todo eso de preservar en la doctrina de los apóstoles, de tener una comunión y crear amigos, tiene este propósito de la oración, porque la oración es como el indicador de cómo está unida una iglesia, o qué tan fuerte o qué tan unida es, o qué tan fuertes son los lazos en una iglesia. Acá hay dos cosas en las que se compromete incluso Jesús si hay una unidad y una comunión cuando se está orando. La primera es que el mismo Dios será el que hará las cosas. Y la segunda es que el mismo Jesús estará en medio de ellos, como una señal de unión. A veces las iglesias perdemos el foco y perdemos la orientación al momento de orar. Entonces la persona que está al frente allá en el púlpito está orando en el altar, está orando, no sé, por la paz. Y otra persona está orando por la economía. Y otra persona está orando por que se tiene que ir ya, y otro está orando por el almuerzo, y otro está orando por la comida, y otro porque tiene un problema, y otro por sanidad, y es un ladrillo esa oración, porque todo el mundo está apuntando su propio carro. No es que Dios no pueda escucharlos a todos, pero lo que estamos viendo es que Dios quiere que haya un mismo fluir. Con esto hemos hablado de las cosas que uno va a hacer a una iglesia. Es aprender de Dios, a tener comunión, a crear lazos para querer que cosas mejores ocurran alrededor de nosotros y por las personas que lo necesitan. No se va a hacer un borrego inofensivo que le dicen cualquier cosa y te lo comes. No se va a vivir con un montón de hipócritas. No se va a llenar de plata un pastor. Así que con esto espero que consideremos ir a una iglesia. Bueno, más que ir a una iglesia, a buscar una buena iglesia. Y por qué no, a reconsiderar volver
a congregarte. Para esto siempre es aconsejable preguntarle a Dios, pedirle dirección a Dios. Un lugar en donde sintamos paz, que Dios va a estar ahí. No va a ser perfecto, pero es que en ningún lado lo es. Va a haber gente que obre mal, incluso podemos obrar mal. Entonces, cuando estemos buscando nuestra buena iglesia, oremos a Dios, busquemos que hagan estas 4 cosas. Y nada, avancemos. No todo en la vida es blanco o negro. Hay un poquito de todo y pues es importante rescatar lo bueno y hacer a un lado lo negativo y avanzar. Démonos la oportunidad de crecer en grupo, de que alguien nos ayude y de ayudar a alguien más. Dios te bendiga y sigue congregando.